Pues muy bien, hermano, así como estamos, vamos a abrir la palabra del Señor por el primer libro de la Biblia, Génesis. Los principios de todo, principio de la creación, principio del matrimonio, principio de la familia, principio de las naciones, principio del proyecto de Dios para la humanidad. La genética de Dios está toda aquí y es el principio en el que el Señor va desarrollando todos sus planes. Y este libro es un libro que nos revela toda la Biblia, porque es la genética de todo lo que el Señor ha querido compartir y llevar adelante lo que es su proyecto. Y en Génesis capítulo 45, acompañan, lo vamos a leer desde el versículo 20. Este episodio es cuando José se da a conocer a sus hermanos, Y dice así la palabra del Señor: y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y le suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió José a sus hermanos, y ellos se fueron, y José les dijo a sus hermanos: no riñáis por el camino. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Podéis tomar asiento? Y hay hermano, aquí un término que nos va a traer a nuestras vidas en esta mañana el Señor por medio de su Espíritu Santo, y es la palabra que le aconseja José a sus hermanos. Los llena de riqueza, de provisión, para que a ellos no les falte de nada, pero José conocía el corazón de sus hermanos. José sabía el carácter de sus hermanos. Él lo había vivido en su carne. Él había vivido los celos, había vivido la envidia, había vivido la traición, había vivido el abandono, había vivido el olvido. Todo lo había vivido José y formaba parte de su vida. José, cuando habla con sus hermanos y le aconseja: cuando vayáis por el camino, no os peleéis, no riñáis, no discutid, por favor, no discutid. Y hay una razón muy grande para no reñir por el camino, y es porque iban cargados de riqueza. José se preocupó de atiborrar, de sobreabundar, de enriquecer a sus hermanos para que no tuvieran que estar pensando en otra cosa, sino en la bendición que su hermano le había dado. Ahora bien, vivimos en una sociedad donde dentro de esta sociedad globalizada existe un grupo que estamos llamados de los de fuera para adentro, que es la Iglesia del Señor. Y estamos viviendo dentro de este mundo que está lleno de maldad. Aún con la riqueza que tiene y demás, ellos
gastan sus recursos en guerras. Gastan sus recursos, sus materias primas, en fabricar y en vivir riñendo. Y Dios conoce el corazón de todos y cada uno de ellos. Y este es el consejo de Dios. Dios nos ha bendecido grandemente. Creo que ahí tenemos problemas con una conexión. Sí, y ya está quitado, no os preocupéis. No os preocupéis ya. Entonces, Dios conoce esto. Pero a la vez, dentro de la iglesia, Dios conoce nuestros corazones. Y a veces confluimos, pero a veces existen confrontamientos también. Y es Dios quien conoce. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra y este consejo, tenemos que ver un consejo de un hombre que había experimentado todo el sufrimiento, todo lo que era el dolor, el abandono, y que recomienda, después de haber enriquecido a sus hermanos, su recomendación es la siguiente: no riñáis por el camino. El libro de Hebreos nos dice de que nuestro Señor Jesucristo conoce la condición del hombre, conoce los límites del hombre. ¿Por qué? Porque Él fue hasta el extremo despreciado, menospreciado, vilipendiado, traicionado, golpeado, humillado y olvidado. Y cuando nosotros leemos esta palabra, tenemos que relacionar tipológicamente a este hombre de Dios que dice la Escritura que Dios siempre estuvo con él, que cuando sus hermanos lo vendieron, Dios estaba con él, que cuando lo vendieron, Dios estaba con él, que cuando estaba en la cárcel, Dios estaba con él, que cuando él salió de la cárcel, Dios siguió estando con él. Y ahí tenemos, hermano, una tipología de Cristo para la iglesia. La iglesia, hermano, está formado por miembros, hombres y mujeres que venimos de distintos lugares, que tenemos cada uno nuestro sentimiento y nuestra manera de creer y pensar, pero que confluimos todos en una cosa: que no hay bueno, ni justo, ni aún uno. Y esta es la recomendación. Hay cosas más importantes que estar entreteniéndose en el camino, riñendo. ¿Amén? Amén. El título que le he puesto a la predicación es el siguiente: ¿quién marca tu agenda? ¿Estoy promoviendo mi propia agenda? ¿Estoy viendo cómo hacer mis planes? Vayamos, hermanos, a Efesios capítulo 4. Versículo 3, del versículo 1 al versículo 6, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. La palabra en griego de la Reina Valera, que traduce vocación, versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, significa elección. Yo pues os ruego, prisionero, que andéis como es digno de vuestra elección. Al usar esta palabra, el apóstol Pablo está recordando a los creyentes que su presencia en la iglesia se debe a que fueron elegidos. Que el lugar que le corresponde a ellos no es porque ellos se hayan colocado en ese lugar, sino que han sido elegidos y llamados por Dios. Lea usted lo que dice el capítulo 1, versículo 3 al 6. Efesios capítulo 1, del 3 al 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, según nos escogió. Es importante esta palabra, hermano. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos dado un destino previo, predestinándonos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que cuando nosotros comenzamos con este texto aquí, estamos viendo que nuestra vocación, hermano, es nuestra elección. Y no es nuestra elección porque nosotros elegimos, sino porque Dios nos eligió. ¿Amén? Amén. No me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. No fuisteis vosotros insertados como hijos, sino que yo os adopté. Fue el Señor quien nos ha adoptado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, capítulo 2. De todo esto está hablando la epístola aquí. De que no ha sido algo, sino que ha sido por gracia. Algo que hayamos hecho nosotros, sino que ha sido por gracia. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El propósito de Dios, hermanos, con esto que estamos hablando de la unidad del Espíritu, es formar por medio de la Iglesia, al ser introducido en ella una nueva sociedad. Dios está creando algo nuevo que manifieste el proyecto de Dios. La Iglesia no es otra cosa sino el proyecto de Dios, la creación de Dios en medio de un mundo hostil. Y en medio de este mundo hostil, el Señor está haciendo una obra que no se puede equiparar nada a lo que el Señor está haciendo aquí, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. Dios tiene un proyecto, lo está desarrollando, hermano, y es para crear una nueva sociedad que manifieste la gloria de Dios, los cuales incluye a la reconciliación entre los hombres. Este es el proyecto de Dios. Reconciliar a los hombres con Dios. Llevar a los hombres, hermanos, al punto de poder formar parte de este gran proyecto de Dios. Nosotros estamos viendo lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo y de qué manera? La iglesia del Señor, el proyecto de Dios, quiere que impacte en medio de este mundo. El contexto de lo que nosotros estamos leyendo es que la iglesia en Éfeso estaba conformada por creyentes judíos y gentiles. Y esto hacía una gran diferencia.
una gran diferencia de razas, de culturas, de religiones, de creencias, en definitiva, hermano, un abismo entre culturas, un verdadero, hermano, desajuste. No había manera como encajar a los gentiles con los judíos. Los judíos, por una parte, se sentían como el único pueblo que merecía y había conocido al Dios verdadero. Los demás formaban parte, pero no eran el pueblo elegido de Dios. Eran los añadidos. Eran aquellos que estaban en un segundo nivel. De tal manera que los gentiles no podían alabar al Señor en los atrios. Para ello existían otros atrios, otros lugares. ¿Os acordáis de Pablo? Ellos lo acusaron cuando lo apresaron porque había introducido a gentiles en el lugar donde tan solamente era para los judíos. Allí en esa puerta arriba ponía en hebreo y en latín y en griego: cualquier gentil que cruce esta puerta se expone a ser aniquilado. Ellos ponían esa advertencia ahí, en ese frontal. Entonces, aunque los extranjeros, aquellos que no eran los prosélitos, que no formaban parte del pueblo de Dios, eran añadidos, pero estaban en una clase inferior. Cuando Cristo viene y irrumpe en esta sociedad, fíjate, hermano, lo que el Señor trata de hacer. Esta iglesia estaba formada por judíos y por gentiles. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, que ahí es donde podemos desarrollar también cuál fue la forma y el asentamiento, cómo la iglesia surgió en Éfeso, capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Versículo 8 y 9 dice: así continuó por espacio Pablo de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor y muchos fueron convertidos. Tener dos grupos, hermanos, tan diferentes dentro de la iglesia era, hermano, y siempre conllevaba problemas, continuamente. Problemas, hermanos, de formas de pensar, de culturas, de vivencias, de carácter. Problemas. Son distintas maneras de ver las cosas. Uno decía en el trabajo, bueno, aquí hay que tener mucho cuidado porque cada uno somos de una leche, ¿no? Cada uno no sabemos cómo vamos a ver las cosas. Hechos de los Apóstoles, hermanos, ahí en la iglesia reciente, el capítulo 6, versículo 1, hubo un confrontamiento también. Oye, ¿sabéis lo que pasó? Que las mujeres de los griegos decían: oye, ¿esto cómo puede ser que se atienda mejor a los judíos, a los hebreos, que a los griegos? Ahí nació los diáconos, que dijeron los apóstoles: nosotros no podemos dejar la palabra, la oración, para dedicarnos a las mesas. Cojamos entonces a algunos hombres llenos de fe y del Espíritu Santo, de ahí Esteban, ¿verdad? Prócoro, Timón, etcétera, estos diáconos que salieron ahí en el capítulo 6. Nicolás. ¿Por qué? Porque hay confrontamientos. En la misma iglesia del Señor hay confrontamientos. Me acuerdo, ¿verdad?, de José. Mira, estáis llenos, cargados de riqueza, pero cuando vayáis por el camino no riñáis. En la iglesia del Señor, hermano, también hay riñas. ¿Cuántos creen esto? Igual aquí no, ¿no?
Aquí nos reñimos. Pero ha existido siempre. Hay una gran preocupación. El apóstol Pablo sabía que había este tipo de cosas. Pero hay, hermano, una gran manera. Parece que uno de los problemas que había en la iglesia era la falta de unidad. No entendían que debían de vivir unidos. Vayamos al capítulo 3 de Efesios. Capítulo 2, perdón. Capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo 16. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, ustedes los gentiles, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, y esto es lo importante, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿cómo, hermano? Cercanos. Cercanos. Y esto nos habla de entrar en el lugar donde por excelencia los judíos tenían acceso. Ustedes estabais lejos, estabais en el atrio, fuera. Pero ahora habéis sido cercanos. ¿Por qué? ¿Por qué han sido cercanos? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, ¿cuánto? Uno. Su sangre, su muerte, provocó que ya no sea dos pueblos, ni tres ni cuatro, sino un solo pueblo. Derribando la pared, esa pared que dividía los dos atrios, esa pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, las enemistades que había entre ellos. Todo eso fue quitado por el sacrificio de Cristo. Todo lo que exigía este pueblo para los gentiles, o eran, hermanos, prejuicios, esto fue quitado, arrancado por los sufrimientos, por la misma carne, por la carne que fue, hermano, desgarrada de nuestro Señor Jesucristo y de su sangre. Fue abolido nuestras enemistades, la ley de los mandamientos, expresada en ordenanza para crear de sí mismo, de los dos, ¿cuántos? Uno. Todo esto lo hizo Cristo para que fuese un pueblo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, y esto es lo más importante, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Después de un despliegue tan maravilloso de misterio y de gloria y de riqueza, que el apóstol desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 está desplegando y sacando a la luz los misterios escondidos desde antes de la fundación del mundo para crear este proyecto tan maravilloso que fue en Cristo Jesús, su cuerpo y su iglesia. Él lo desarrolla de una forma magistral como nadie podía, inspirado por el Espíritu Santo, mostrar la realidad del gran plan de Dios por medio de su pueblo en medio de un mundo que está viviendo un caos. Pero dentro de ese mundo no se compara nada de lo que está en el exterior. Dentro de ese mundo hay
una nueva vida, hay un nuevo hombre, hay una nueva esperanza. Dentro de ese mundo que es la Iglesia, hay un Señor, hay una fe, hay un Padre que es en todo, por todo y para todo. Hay un bautismo, hay una esperanza, una única esperanza. No es, hermano, algo que nosotros hayamos creado, sino que todo esto, en estos capítulos, desde el 1 hasta el 3, el apóstol está desplegando toda esta riqueza. Recuerde usted lo que hizo José con sus hermanos. Los colmó de riqueza. Asnos, animales, vestidos, plata. Y no penséis en otra cosa sino en la riqueza. No vayáis por el camino hablando de otra cosa sino de la exuberancia y la grandeza y la magnificencia. No hay que hablar de otras cosas. A mí la verdad es que este texto me habló profundamente. Estaba orando al Señor. Y Dios impactó mi corazón con este tema. Porque es real. Porque cuando Cristo vino a nuestras vidas, desarrolló y desplegó, hermano, una nueva manera de vivir, que debe de influir, hermano, en nuestro alrededor, pero que tiene que ser una realidad dentro de este proyecto de Dios que es la Iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la realidad. Aquí el apóstol está haciendo todo este tipo de realidades espirituales. Pero llega un momento en el capítulo 4 hasta el capítulo 6 donde el apóstol está haciendo un llamamiento a lo que hemos recibido. Ahora bien, el versículo 1 nos dice: yo pues preso. En primer lugar se nota la humildad. Os ruego. Amén. El apóstol podía haber exhortado, podía haber mandado, haber dicho que esta es la manera de un poco brusco, porque vemos al apóstol a veces en algunas epístolas que él no es tan simpatizante con la realidad que se está viviendo dentro de la Iglesia y él tiene de alguna manera que imponer su autoridad. Y tiene que entrar así a saco en algunas ocasiones por la dureza de los corazones. Parecía que no estaban bautizados en el Jordán, sino que habían estado bautizados en las aguas de Meriba y no en las del Jordán. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, hermanos, estamos viendo una actitud humilde de parte del apóstol. Y les recuerda que está preso, ¿eh? Pablo recordó con ternura a los creyentes en Éfeso que andar con fidelidad en la vida cristiana puede resultar a veces costoso. Y que él había pagado, hermano, en su propia carne un alto precio en su vida personal a causa de su obediencia al Señor. Y por eso él recuerda, él ya lo había dicho, que él había estado preso, pero aquí lo recuerda. Porque a veces hay que sufrir para obedecer. Y él estaba preso y está escribiendo la carta estando preso. Y es humilde. Les ruega a los hermanos de esta manera. Y Pablo les pide, hermano, a los creyentes en Éfeso que vivan como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, cuando el apóstol está hablando de esta manera, en vista a todas las bendiciones espirituales, en vista también a la luz de lo que el Señor les concedió, y ante la grandeza de la salvación que Dios le había otorgado, en vista de todo esto que Él ya está aportando, los creyentes deberían manifestar una gran unidad dentro de la Iglesia.
en vista al despliegue que el Señor había hecho con todos y cada uno de los que formaban parte. Está claro que el apóstol tenía en mente todo esto cuando él está hablando ser digno del llamamiento. ¿Amén? Amén. Sean dignos del llamamiento. Versículo 3 dice lo siguiente: solícitos. Pero antes de ser solícitos, a tener que desear, porque esta palabra solícito, hermano, es presto, diligente, estar, digamos, previo al acontecimiento, Hay, hermano, digámosle, algunas características o actitudes que se encuentran en el versículo 2. ¿Cuál debe de ser la actitud? Para que nosotros podamos tener este llamamiento, esta vocación, que seamos dignos a lo que hemos sido llamados. El versículo 2 dice, como actitudes, la humildad y la mansedumbre. Y así rápidamente, ¿a quién nos recuerda esto? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Humilde y manso. Otra de las cualidades o de las actitudes es soportando con paciencia. Pablo les recuerda a los hermanos en Éfeso que deben de ser pacientes, que no deben de precipitarse. De alguna manera, piensa, mi mujer me lo dice, piensa antes de hablar. Piénsalo, lo que va a decir. Porque aunque uno luego pueda regular la situación, es difícil a veces. Es difícil. Una persona, lo cuento, lo voy a contar. Una persona tenía sospechas. Y ante las sospechas, lo más prudente es encarar a la persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Encarar a la persona, ¿verdad? Si hay alguna sospecha. Pero todo lo contrario de eso es sacar conclusiones de las situaciones, sacar conclusiones. Y cuando se sacan las conclusiones, uno llega a un juicio de valores, a un juiciamiento de ética o de comportamiento, y todo esto trae prejuicio. Había una persona que le había sucedido esto. Entonces levantaron una serie de cosas y llegaron a oídos de esta persona. Y no era realidad. No era verdad. Se sospechaba, pero no era realidad. Entonces este hombre puso un ejemplo. No importa. Pero ¿sabe lo que ocurre con este tipo de cosas? Que es como habéis visto, ahora no, ahora lo hacen con otro tipo de materiales, pero antiguamente los almohadones se hacían con plumas de oca, ¿verdad? Con plumas de oca, las más buenas. Entonces, cuando uno enfrenta estas cosas, es como si abriera un almohadón de plumas de oca y las echara todas a volar. Entonces, para reparar ese almohadón, uno tendría que coger cada pluma. Oiga bien lo que le digo. Rebuscar, buscar y requete buscar para que ninguna pluma se quede fuera del almohadón, para que conforme lo que era en un principio.
Entonces a veces uno quiere restaurar, reponer y se puede hacer muy bien, pero no se olvide que se tienen que recoger todas las plumas. Y a veces es difícil, ¿o no? A veces es muy difícil. Lo mejor, deja el almohadón en el lugar que le corresponde y no lo utilice para otras cosas. El apóstol Pablo está hablando, hermano, con hombres y mujeres que forman parte de la iglesia, pero que evidentemente existe este tipo de cosas, de impaciencia, de falta de mansedumbre, de falta de humildad, y esto es alguna de las actitudes que uno tiene que tener. Y mira por dónde, hermano, que el apóstol Pablo nos enseña en Gálatas capítulo 5 que esto mismo forma parte del fruto del Espíritu Santo. Amén. Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto, entre ellos, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. En amor. Entonces, está claro, hermano, para tener unidad es necesario que los creyentes tengan ciertas características, ciertas actitudes. Pablo señala 4. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Estas actitudes son indispensables para tener la unidad dentro de la iglesia. Si no hay, hermano, estas actitudes, es imposible que haya unidad. Y esto, hermano, es responsabilidad de cada miembro. Dios nos ha dado todo lo necesario. José le dio a sus hermanos todo lo necesario, ¿o no? Los colmó de riqueza. Cristo nos ha colmado de riqueza, pero no es responsabilidad de Dios que nosotros no luchemos y no trabajemos por humildad, por mansedumbre, por paciencia y por amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad, hermano, es cualidad de lo que es único. Esta unidad. Solo y sin ningún otro de su especie. Y esto es unicidad. No tan solamente unidad, sino unicidad. ¿Qué quiere decir? Que no hay otra unidad como esta. Amén. ¿Por qué? Porque la da el Espíritu Santo de Dios. Esta unidad de la que habla el apóstol consiste en la sumisión a una sola influencia. Y es la influencia del Espíritu. Es la unidad de ¿quién? La que creamos nosotros. La que tenemos. Esta unidad es la del Espíritu. El hombre lo único que tiene que hacer, hermano, es pedirle a Dios que le dé sabiduría, fortaleza, que lo ayude en sus debilidades. Reconocer que necesito de Dios, que necesito más humildad, que necesito más mansedumbre, que necesito paciencia, Señor, que necesito más amor, que tú me llenes de tu amor. Esto es lo que yo necesito y esto es lo que le tengo que pedir a Dios. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. ¿No? Y a veces confundimos todo esto, pero no vemos el contexto en el que el Señor nos está hablando. Para llamar, para buscar, para percibir. Y son los frutos de Dios para nuestras vidas. ¿En qué consiste, hermano, la unidad del cuerpo? A veces nos deberíamos de preguntar y preocupar en qué consiste esta unidad, la unidad del cuerpo.
¿En qué consiste la unidad de su cuerpo? Esta sería la pregunta, a lo mejor. ¿No consiste en una vida que une? Haciendo uno a todos los miembros del cuerpo. ¿Cuál es la unidad del cuerpo? La vida es la que une a todos los miembros. ¿Cuántos dicen amén? Quita la vida. Quita la vida a ese cuerpo, hermano, y los miembros se desmoronarán. Ya no son uno. Comienza a descomponerse, comienza a desmembrarse, comienza, hermano, a separarse, no teniendo ningún principio de cohesión, ni tampoco de consistencia o unión con el resto. Cuando a un cuerpo le falta la vida, empieza a descomponerse. Y cuando un cuerpo que le falta la vida empieza a descomponerse, cuando usted quiere cogerlo, a ver, cógete. Cojámonos a un cuerpo que lleva bastante tiempo muerto. Tiraríamos de los brazos, tiraríamos de las piernas, y le garantizo que se traería a usted los miembros en las manos. El cuerpo aparentemente puede estar unido, pero ese cuerpo está muerto, porque no está la vida. Y al no estar la vida, está desmembrado, desarticulado. No hay ninguna cohesión, porque la cohesión, la unidad, la da la vida. Y la vida de la iglesia, querido y querido hermano y hermana, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso la unidad es del Espíritu de Dios. No es de los hombres, no es de las denominaciones, no es, hermano, ni de lo mucho ni de lo poco. No es tampoco, hermano, de lo sabio y de lo intelectual que podamos ser los maestros o pastores o la propia iglesia. Es una iglesia modelo. Ay, a veces, hermano, cuando yo escucho estas cosas, iglesia modelo, digo, Dios mío, ¿cuánto tiene que aprender? Iglesia modelo. Me voy de aquí, dijo un hermano, porque estoy buscando la iglesia perfecta. ¿Sabéis lo que le dijo el pastor? Cuando llegue a esa iglesia dejará de ser perfecta. Somos imperfectos. No podemos llevar a la iglesia por nosotros mismos. Ahora sí, tenemos que colaborar. Hay que colaborar. Y esto es lo que le pide Pablo. Pablo los hace conscientes y les dice de que deben de buscar esta unidad. Y, hermano, esta es la unidad de la iglesia de Cristo. La sujeción al único Espíritu unificador de Dios. Por esta razón debe de ser nuestra prioridad guardar la unidad del Espíritu. Hay que guardarla con la actitud y hay que también ser solícitos. Mire, el versículo 3 está envuelto en una teología, hermano, increíblemente alumbradora para nuestras vidas. Cuando Pablo está diciendo debe de haber una prioridad máxima, no es para quedarse dormido. Hermano, Pablo desea que la unidad no se deje, sea algo que se esté trabajando, pero continuamente, solícitos. La palabra guardar nos habla
de poseer un tesoro, de tomar algo en posesión adquirida de un valor incalculable. Yo os digo la verdad, hermano. Si yo poseyera, que no lo tengo, lingotes de oro, lo guardaría a buen recaudo. Lo llevaría, me informaría, pagaría, me esforzaría todo lo que tuviera que hacer para que estuviera a buen recaudo. Porque depende todo lo que va a ser el futuro de mi vida y también el de las generaciones futuras, de esa riqueza que poseo. Hermano, la riqueza que el Señor nos ha dado debe de estar a buen recaudo. Deben de estar vigiladas y bajo la mejor y mayor caja fuerte que exista, bajo la mejor y mayor tecnología de vigilancia que exista. Ahora entramos fácilmente, ¿verdad? Boom, del tirón. La aplicación del banco. A ver lo que nos han cobrado de más. Yo lo suelo hacer. Miro y cuando hay algo que no es adecuado, se envía el recibo para atrás. Se da cuenta que le están cobrando, no es que le estén cobrando, sino que le están quitando su tesoro. ¿Cómo explicarlo? Debe de haber, hermano, un deseo prematuro en nuestras vidas, solícito en guardar la unidad del Espíritu. Esto, hermano, que trae el Señor a nuestras vidas no puede ser robado por nada ni por nadie. Y una palabra ahí que irrumpe en el vínculo de la paz. Estuve estudiando esta palabra. Es como un anillo, el vínculo, un lazo también. Pero hubo una palabra que me llamó poderosamente la atención aquí en este texto. Ese vínculo también representa la alianza. Alianza. De ahí viene el nombre de alianza. Pero nosotros vamos a ir más atrás. De la alianza de Dios. Entonces aquí hay una alianza de paz. Aquí hay un tratado de paz. Aquí hay, hermano, un círculo que ha sido formado y que no se puede romper. Donde existe la paz y se gobierna con la paz, y donde hay un gobierno y donde hay un reino, existe un rey. Cuando nosotros vamos a los profetas, Isaías, por ejemplo, nos habla de un príncipe de paz que tuvo que hacer una alianza para que la paz pudiera llegar y reconciliar. La iglesia del Señor, hermano, está unida por la alianza que hizo nuestro Señor Jesucristo con nuestro Padre Celestial. No es cualquier cosa. Pablo está desplegando allí, hermano, la sabiduría del cielo. Pablo no está queriendo convencer, Pablo no es un palabrero. Pablo no quiere alcanzar, hermanos, llegar a conquistar el corazón de los hermanos por medio de su palabra ni por medio de su conocimiento. No. Pablo lo único que está haciendo, hermano, es vertiendo en la iglesia del Señor la sabiduría que viene inspirada por el Espíritu, que viene del mismo trono de Dios. Y quieren que entiendan los hermanos de que
hay que estar presto, hay que guardar esa unidad, que es del Espíritu de Dios, la unificación por la que Dios mandó a su Hijo para unir. Y hay que tener en cuenta que esto costó un precio para que esa alianza de la paz viva y reine en medio de la iglesia. Amén. Y termino y concluyo, hermano. Las bases sólidas para la unidad de la iglesia. El tercer punto, versículos 4 y 6. Un cuerpo. Amén. Estas son las bases, hermanos, sólidas para una iglesia bíblica. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Este Dios y Padre es de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hoy se habla mucho, hermanos, de la unidad de la iglesia y la necesidad de trabajar juntos. Tenemos que trabajar juntos. Como evangélicos somos llamados a esto mismo. Es cierto que Dios nos quiere unidos, pero, hermanos, es importante notar que esta unidad debe de tener una base firme. Si no, la unidad solo puede ser convivencia. La unidad, una secta, puede unir a las personas. Una denominación o incluso una chirigota pueden unir a las personas. ¿Cómo se dice a las personas? Una asociación. Eso es. Una asociación. Llamémosle de cualquier índole. Pueden unir a las personas. Pero la iglesia no es ni ninguna denominación, ni es ninguna sociedad, asociación, ni es ninguna secta. Lo bueno que nosotros tenemos, hermanos, y que el apóstol Pablo quiere que los hermanos sepan, de este proyecto de Dios, tiene sus bases. Y si le quita algunas de ellas, esto deja de ser lo que realmente tiene que ser para hacer otra cosa de lo que no debería de ser. No sé si me habéis entendido. Pero es así. Por eso, hermanos, aquí hay bases que son sólidas para la unidad de la iglesia. Y esto es el principio de que esta iglesia es un cuerpo. ¿Amén? Es un solo cuerpo donde habemos muchos miembros. Pero ese cuerpo solo tiene una vida. Solo tiene un espíritu. Y si en ese cuerpo falta la vida, es cualquier cosa menos un cuerpo vivo. ¿Cuántos dicen amén? Es un cuerpo. No solo es un cuerpo, sino que es un espíritu. Y aquí el espíritu, noten que está en mayúscula. Pablo sabía por qué introducir esto. Los paganos, aquellos que venían de descendencias gentiles, ellos podrían ver que este soplo, este alma que está aquí, como se traduce, ese soplo de Dios tan solamente hay uno.
No existen otros dioses que den un soplo como el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que hace transformar, el que en Pentecostés tomó las riendas del cuerpo para que fuese la vida del cuerpo. Es un cuerpo donde la vida es el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí puede haber, hermanos, tribulación, puede haber necesidad, puede haber situaciones que no entendamos, puede haber lo que quiera haber dentro de ese cuerpo, pero cuando está el Espíritu de Dios hay vida. Hay vida. Y esa vida, hermanos, es una vida vivificante. Cuando vivimos, hermanos, creyendo de que este cuerpo vive por ese Espíritu, como también fuimos llamados a una misma esperanza. No hemos sido llamados, hermanos, para ir cada uno, no, tenemos una esperanza. Y nuestra esperanza, hermanos, es que un día estaremos con el Señor, resucitaremos de entre los muertos. Nuestra esperanza es que un día vamos a ver al Señor cara a cara. Nuestra esperanza está puesta en aquel que murió, fue enterrado y resucitado y ahora está sentado a la diestra del Padre. Amén. Nosotros tenemos una única esperanza y tenemos una esperanza viva. Vivimos, hermano, porque Él vive. Y estaremos en el lugar donde Él está, porque Él lo ha prometido. Esa es nuestra esperanza, una única esperanza hay en nuestras vidas. Solo hay un Señor, no hay varios señores. Un Señor que gobierna nuestras vidas. Un Señor que se entregó por nosotros. Un Curious. Es al que hay que acudir, al que hay que preguntar, al que hay que consultar, al que hay que vivir sumiso a Él, porque Él es nuestro Señor, no solo nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Cuando Pablo está hablando no solo de Salvador, que se encarga de hablar en otros versículos, aquí está hablando del Señor, del dueño, del que forma parte, hermano, todo lo que existe. Forma parte, hermano, de lo que Él es en sí, de su pertenencia. Es el Señor de la iglesia. No hay otros señores, no hay otras personas, no hay otra curia, no hay ningún clero, no hay nada que se adueñe de la iglesia del Señor, porque el único Señor de la iglesia es nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. Amén. Un solo Señor. Y también, hermano, una fe. Una fe. ¿Y sabéis por qué hay una fe? Porque esta fe es la que el Señor trae a nuestras vidas. Esta fe no es fabricada por el hombre. Esta fe ha sido dada, dice el apóstol, a todos los santos. Aleluya. Y en esta fe, hermano, también podemos traer a nuestras vidas un bautismo. Hemos sido bautizados, pero no cuando usted bajó a las aguas, sino que hemos sido bautizados. Un bautismo, y es el bautismo del Espíritu Santo. Y no estoy hablando, hermano, del bautismo del Espíritu Santo, como dicen los pentecostales. No, hay solo un bautismo, una sola recepción. No existen dos bautismos. Es, hermano, para detenerse. Prohibieron a un hermano no predicar, porque dice que no estaba bautizado con el Espíritu Santo. Y es tremendo cómo se tuerce la palabra, cómo se llega. Hermano, usted puede ser lleno del Espíritu Santo 1, 2, 3, 100, 1000 veces. Lleno. Esto no tiene nada que ver con el bautismo del Espíritu Santo, ni que usted hable en lengua. Yo no tengo nada en contra de las lenguas. Nada, en absoluto. Para nada. Pero esto no es sinónimo de bautismo del Espíritu Santo.
Esto es un don. El bautismo del Espíritu Santo es lo que nos habla Pablo en la epístola a los Corintios. Todos hemos sido bautizados cuando formamos parte del cuerpo de Cristo. Cuando usted cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, inmediatamente el Espíritu de Dios viene a su vida, lo salva y forma parte del cuerpo de Cristo. Pablo sabía porque lo decía. Porque no era Pablo, era el que lo conoce todo a través de los tiempos. Y estaba dejando ya aquí patente que no hay 2, ni 3, ni 4 bautismos. Solo hay un bautismo, bendito sea su nombre. Y es cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, nos redarguye, nos enseña, nos alumbra, nos ilumina, nos guía, nos ayuda, está con nosotros como nuestro paracleto, como nuestra ayuda diariamente. El Espíritu Santo de Dios, aleluya. El que vive y reina en medio de la iglesia. No hay ningún otro bautismo, sino tan solamente cuando usted recibe a Cristo como su Salvador. Forma parte de la iglesia, es miembro de la iglesia y tiene que pasar por ese bautismo. Bendito sea el Señor. Y termino con un Dios y un Padre. Un Dios y un Padre. Un Dios para los judíos. Un Padre para los judíos también, para que lo entendieran. Un Dios para los gentiles. Un Padre para los judíos. Dios es Padre. Nuestro Padre es Dios. ¿Amén? Amén. Es esto. Sin equivocarse, el apóstol y dice que este Dios y este Padre que es Dios es de todos. El cual es sobre todo, lo gobierna todo. El plan perfecto de Dios fue tomado, desarrollado por la misma Trinidad. Este Dios que converge con el Hijo y con el Espíritu Santo está sobre todo, está en todo, dice Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, el cual es por todos y en todos, en todos, en todos y cada uno de nosotros, hermano. Es el Espíritu quien es la verdadera fuerza de la iglesia. Y hay un solo Espíritu. Él es el mismo en todas partes, sin importar dónde exista la iglesia. En la selva, en Madrid, en Nueva York o en los portales. No importa dónde exista la iglesia. Tampoco existe la edad de esa iglesia. Dios está en ese lugar. Es por eso que la verdad permanente, inmutable, para nuestras vidas es reconocer esa unidad, trabajar por esa unidad. El pasar del tiempo, hermanos, no lo cambia. No cambia esa unidad, para nada. Por eso la iglesia no depende de muchos, ni depende de pocos. Depende del Señor. Única y exclusivamente. No depende de la sabiduría de sus miembros tampoco. No depende del conocimiento que puedan tener, ejercer. No depende de una iglesia culta o una iglesia que no sea tan culta. Depende de Dios. Depende de una sola cosa. Depende del Espíritu Santo de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Nos ponemos de pie. Vamos a pasar a la comunión.